Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Damos la bienvenida a los niños. Pueden pasar a su escuela dominical. Mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo una vez más grandemente, que el Señor llene sus vidas de todo lo bueno. Quiero invitarles para que pidamos dirección al Señor en esta mañana. Nuestro Dios y Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por una nueva semana que comienza hoy. Gracias a ti, gracias a tu amor por nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos gracias por una salvación tan grande que hemos recibido. Gracias, Señor bendito, porque estamos aquí para buscarte, honrarte, recordarte, decirte, Señor, todo lo que sentimos hoy por ti, todo lo que queremos hacer por ti. Llénanos, Señor, de una sabiduría sobreabundante. Danos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Danos hoy la inteligencia para absorber todo lo que nos enseñas y danos, Señor, un corazón dispuesto para hacer lo que tú quieres que hagamos. Bendito Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia dándote adoración, alabanza. Hemos cantado para ti. Recibe estas alabanzas, Señor, como una ofrenda de gratitud y que tu Espíritu Santo se apodere de este lugar. Que aquí, Señor, la exhortación, el discernimiento, las bendiciones vengan por tu boca a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Esta es tu casa. Nunca te vayas de aquí, Señor. Te damos gracias por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano en su lugar de trabajo, por cada hermano en cualquier situación que se encuentre, tal vez enfermo, tal vez en una situación de dificultad. Protégelo, guárdalo, susténtalo, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros y por cada uno de ellos. Bendito Dios, en esta mañana colocamos delante tuyo a nuestros hermanos de Córdoba, de Sucre, Señor, que están sufriendo tantas calamidades. Hoy hay muchas iglesias que están inundadas. Tal vez hoy no puedan hacer un servicio, Señor, dentro de la iglesia, pero ellos están alabándote a ti en esta mañana también, unidos con nosotros, con tu iglesia. Somos una iglesia, Señor. Te damos muchas gracias por ellos, te damos gracias aún por la situación que pasó, porque sabemos que algún propósito tú tienes, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que la provisión necesaria llegue a manos de cada uno de ellos, que todo lo que ha sucedido, Señor, y tú encuentras justos allí en ese lugar, que los bendigas y les des aún más que lo que perdieron. Te damos muchas gracias, Señor bendito, en esta mañana, porque tú estás obrando en nuestro país, estás obrando en toda la vida, Señor, que tenemos por delante en este lugar. Depende tu voluntad. Y te rogamos que todos los gobernantes de este país sean temerosos de ti, Señor bendito, que tu temor se apodere de Colombia. Te damos gracias, Señor bendito, en esta mañana por tu palabra, que es verdad. Te damos gracias por la libertad que tenemos de encontrarnos aquí en este lugar, con las puertas abiertas, Señor, a viva voz para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor bendito, unido con mis hermanos, que tu Espíritu Santo sea el que hable hoy. Enséñanos tú, Señor, por favor, te lo rogamos. Quita de nosotros todo pensamiento humano y habla tú. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? Gloria a Dios, claro que sí.
Vamos a estudiar hoy un poco, a recordar un poco la historia de José, una historia muy conocida, bastante tal vez leída. Yo creo que usted se la ha leído muchas veces. A mí personalmente, como desde la escuela dominical, ¿cierto? Se hace mucho, no sé los maestros que están acá de escuela dominical, creo que es una de las historias favoritas. La túnica de colores, todo ese tipo de cosas que recordamos de José. Pero me gustaría que hoy hiciéramos una pregunta. ¿Qué hizo José para agradar a Dios? ¿Qué fue lo que hizo José? ¿Qué detalles podemos sacar de allí para entender cómo podríamos nosotros apropiarnos del ejemplo bíblico de José y poder traerlo a nuestras vidas? ¿Les parece, mis amados hermanos, si lo estudiamos? Vamos a estudiar hoy 2 capítulos de la Biblia, amados hermanos. Eso es bastante palabra, mucha palabra, hermano. Entonces venga y prepárese. Vamos a estudiar el capítulo 37 y 39 de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a estar allí concentrados en esos 2 capítulos. Génesis capítulo 37. Abran sus Biblias, hoy necesitamos que estén todos con sus Biblias ahí súper concentrados. Tome apuntes, vaya tomando también un poco de memoria fotográfica. Ahí con la Biblia de papel usted puede absorber no solamente lo que lee, lo que escucha, sino también lo que ve, y eso es importante. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Preparados ahí? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre y en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: no, yo voy después. Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Amén. Es una historia, vuelvo y repito, conocida, ¿verdad? O sea, la hemos leído mucho. Pero cada vez que uno lee la palabra se renueva y aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Algo que el Señor quiere decirnos. Vamos a empezar a mirar y a tener un contexto de la vida de José. Él tuvo que comenzar una vida tranquila, sencilla, en su casa, porque su papá, su mamá lo amaban. Simplemente hasta lo consentían. Ahí decía, y esto que no tenemos hijos preferidos, ¿ustedes qué creen? ¿Será verdad o será mentira? Ajá. Ahí dice la palabra de Dios que Jacob amaba más a su hijo José que a los otros. Ahora, ¿cuál era la razón? Ahora, de pronto por ahí, si usted está con sus hijos, los hijos, pregúnteles: ¿usted ama más a mí o a mi hermano o a mi hermano? ¿Usted cómo lo ve ahí? O sea, ¿quién ama más? Pero dice ahí que lo amaba más, pero había una razón. Si usted observó en la lectura, había una razón. ¿Cuál era la razón de que amara más a José? ¿Ustedes qué creen? Lo tuvo en su vejez. ¿Qué más? José era diferente a sus hermanos. Y ahí dice claramente que sus hermanos no se comportaban tan bien. Entonces había un amor, un afecto diferente por José. Quisiera en esta mañana entonces que respondamos la pregunta: ¿qué fue lo que hizo José? ¿Qué fue lo que hizo aquel joven de 17 años para que tanto el Señor como su propio padre terrenal lo amaran tanto? Lo primero, si usted observa, es que José fue sincero. Y vamos a hablar en esta mañana de la sinceridad. ¿Por qué fue sincero José? Porque contó los sueños que había tenido sin ningún tipo de malicia. José no contó ese sueño a sus padres y a sus hermanos para hacerlos sentir mal, para hacerse el más grande entre ellos, sino porque Dios colocó esos sueños en José. Y él fue sincero y contó lo que había visto en sus sueños. Para mi concepto, usted y yo debemos ser sinceros en todo tiempo. A veces es complejo ser sincero. Por ahí dice un refrán o un dicho popular que es mejor estar rojo un momento en la vida que toda la vida rojo. O es mejor estar en un momento descolorido que toda la vida colorado. ¿Sí? Hay varios dichos parecidos. Y a mí me parece importante que usted y yo aprendamos a tener sinceridad. Es mejor decir algo que incomoda
siendo sincero, con respeto lógicamente, pero no guardarse las cosas. Y yo le invito para que en esta mañana piense, ¿somos realmente sinceros? Hay cosas que a veces de pronto tenemos ahí todavía retenidas, pero pienso yo que José nos enseña sinceridad. Más adelante vamos a ver que se repite esta buena cualidad de José en esta historia. También es importante ver ahí en el primer y segundo versículo de Génesis 37, ver que su papá le decía cosas un poquito más adelante cuando le manda a buscar a sus hermanos. Para el versículo, ayúdenme a buscar el versículo que se me perdió. ¿El cuál? Que lo mandó, que vaya y busque a sus hermanos. En el 13, muchas gracias. Él obedecía. José era un joven obediente. Hay jóvenes obedientes aquí de 17, 18, 19. Hay jóvenes obedientes. Cada día es más escaso eso, ¿cierto? Los hay, porque sí los hay. Pero cada día es más escasa la obediencia. José, 17 años, un joven totalmente obediente. El niño de 17 años, el niño consentido de papá, el niño que amaba a papá, es enviado bajo todos los peligros que eso puede implicar en esa época a buscar a sus hermanos a un lugar muy alejado. Podía pasar cualquier cosa. Y José dice, heme aquí, papá. Y dijo José entonces, papá, pero es que yo para ir por allá en flota, por allá yo aguantar hambre, necesidades. ¿O qué dijo José? Heme aquí, yo voy. Me recuerda mucho a Samuel, ¿verdad? ¿Qué dijo Samuel? Y su maestro le dijo, cuando el Señor le hable, respóndale, heme aquí, acá estoy. Envíame a mí, aquí estoy listo. Hay muchas razones para que usted y yo obedezcamos. Quitemos la edad, los 17 años, y pongamos la edad nuestra. Y el Señor también puede hacernos llamados a estas alturas, a cualquier edad. ¿Cuántos años tenía Sara cuando dio a luz? 90. Sí, una hermana que tenga por aquí unos 70 años, 80 años. Hermana, usted va a tener un bebé. ¿Cómo? Se muere. En esa época les dio risa y por eso Isaac significa risa. Así como le estamos riendo ahorita. Dice, uy, esa Sara es terrible. No, todos nos reiríamos, ¿cierto? Si en este momento le dijéramos, hermana, usted va a tener un bebé por ahí con 80, 90 años. Pero la obediencia no tiene edad, la obediencia no tiene distinción en ningún tipo de hazaña que pueda hacer el Señor. Por más increíble que sea lo que Dios le diga que usted haga, si usted no le parezca eso posible, hágale caso al Señor. Y fue lo primero que encontramos acá, sinceridad de José y obediencia de José. Quisiera que pasara al versículo 15 y 17, estoy haciendo un recuento de cosas que José hizo. En los versículos 15 al 17, usted fíjese ahí en su Biblia, encontramos que José era eficiente y valiente. Mire lo importante de un joven que listo, hizo caso, se fue a buscar a sus hermanos, pero al llegar al lugar donde deberían estar, no los encontró. ¿Qué había podido hacer José? No, estos manes no están por aquí, me como lo que les traje y para la casa otra vez. Eso es lo que había podido hacer José. Yo los busqué, papá, por todas partes, pero yo no los encontré, no los ubiqué. José dice que estaba deambulando, dando vueltas, por ahí caminando, busque y busque y busque, y un personaje, un señor lo encontró y le dijo, muchacho, ¿usted qué anda haciendo por ahí solo? ¿Qué está buscando? No, estoy buscando a mis hermanos. Yo los escuché que se habían ido a tal sitio. José dijo, uy, pero para ir hasta por allá, ¿otra caminada? ¿Qué hizo José? Fue a buscar a sus hermanos y los encontró. La eficiencia de José es notable. Le hizo caso a su papá aún más allá de lo que él le pidió. Mis amados hermanos, hoy debemos nosotros ser así, obedientes, pero también personas eficientes. Obediencia que se note.
El resultado sí importa delante del Señor, amados hermanos. Si el Señor me envía a hacer algo, yo debo hacerlo. Si toca ir un poco más allá, toca. Si toca esforzarme más, toca. Si no me gusta, lo hago, porque el Señor lo ordenó. Amén. Segunda cosa ahí mismo en esos dos versículos, valentía. ¿Qué hizo José? Fue valiente. ¿Por qué valiente? ¿Usted cree que usted solo por allá en montañas y desiertos y valles y lo que sea, con animales peligrosos? ¿Por qué cree que habían tantos pastores en aquella época o personas que cuidaban el ganado? ¿Por qué? Porque había muchos peligros, no solamente incluso animales, sino también personas que se los robaban para comérselos, para comerciarlos. Había un peligro no solamente de animales feroces, sino de personas que podían hacerle daño. Él llevaba algún encargo, no sé si llevaba alguna mochila, alguna cosa, alguna forma de cargar, ¿cierto? Elementos, porque él estaba buscando a sus hermanos para saber cómo estaban, pero él no iba con las manos vacías, llevaba algo para que comieran, para que disfrutaran. Era una costumbre de llevarle algo a los que estaban cuidando en el campo. Y lo habían podido robar, lo habían podido acuchillar, lo habían podido pasar cualquier cosa en el camino. Es más, había tráfico de personas, porque ustedes notaron que más adelante lo vendieron. Era un peligro muy grande, pero José con 17 años fue valiente. ¿Cierto que sí, amados hermanos? Nosotros debemos ser entonces, ya vamos 4, ¿quién me la recuerda? Sinceros, obedientes, eficientes y valientes. Ya llevamos 4. Vamos aprendiendo mucho de José, ¿cierto, amados hermanos? Muy bien, vamos a seguir pensando en algo. Cuando José es tomado por sus hermanos, bajado a esa cisterna, bueno, menos mal Rubén intervino, ¿cierto? Aunque no del todo lo hizo bien, por lo menos hizo que no lo mataran en ese momento, sino que lo metieran en la cisterna. Dios tenía preparado ese pensamiento en Rubén para que él no tuviese que morir en ese momento. El destino, el propósito, la función, lo que el Señor estaba encargando a José no iba a parar allí, no iba a morir en ese lugar, sino que Dios tenía algo más grande preparado para José. ¿Por qué? Porque él era sincero, obediente, eficiente, valiente delante del Señor. Pero cuando lo toman sus hermanos, ¿usted cree que fue justo que lo metieran en la cisterna, que lo vendieran? ¿Cree que fue justo que ellos pensaran y casi intentaran matarlo? ¿Se lo merecía José? No. Algo que hizo José entonces fue callar ante la injusticia. Ese es el quinto. José cayó, no se cayó de caerse en el piso, sino de su boca. Se silenció, no abrió su boca ante la injusticia. El modelo perfecto, y esta es una alusión gráfica del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que dice la palabra? Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Diferente a lo que le pasó a José. José no murió. El Señor Jesucristo sí murió por cada uno de nosotros. Pero al leer esto, encontramos que hay una injusticia mayor todavía, y es que sus hermanos no andaban en buenos pasos. Sus hermanos eran inmorales. No vamos a leer el capítulo 38, pero si usted observa ahí un momentico, el título del capítulo 38 dice Judá y Tamar. Y es la historia de su hermano Judá, donde con una gran mentira, falta de palabra, pagando por acostarse con una supuesta ramera, hizo cosas inmorales. Yo creo que otro día podemos terminar de consultar y estudiar profundamente el capítulo 38. Pero sus hermanos no tenían algo bueno en su corazón. Eran personas de un corazón duro, fuera de los caminos del Señor. Es decir, tenía un montón de hermanos en contra, totalmente contrario a lo que hacía José. José no dijo nada. No se relatan aquí peleas. No se relatan maldiciones de José hacia sus hermanos. ¿Sí notan eso? José
lo sacaron por la fuerza, lo llevaron por la fuerza, pero José no dijo nada. Estoy seguro que si José hubiese maldecido a sus hermanos, el Señor había permitido que apareciera en la palabra de Dios ese detalle, pero no lo hizo. Él no maldijo a sus hermanos, no maldijo la vida. Era una injusticia, pero él se cayó ante la injusticia. Tremendo, ¿cierto, amado hermano? Muy bien. ¿Quién aquí se ha callado ante la injusticia? Levanten las manos. Por este lado, tampoco. Es que ninguno de nosotros se calla ante la injusticia. Somos personas reactivas ante la injusticia. ¿Cómo es posible? Cada rato yo digo, pero ¿cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que nos están robando esa plata por allá en el gobierno? ¿Cómo es posible que mataron a tal niño? ¿Cómo es posible? Por ahí vi un anuncio triste que un niño dice, se murió esperando los medicamentos porque su EPS no se los dio. Injusto, ¿cierto? Triste. Nosotros tenemos un llamado a amar a los enemigos. Tenemos un llamado a ayudar a quien me ha hecho daño. El creyente tiene que vivir de esa manera. Todos nosotros. Y no es fácil. Ni siquiera podemos quedarnos callados, mucho menos hacerle bien a quien nos ha hecho mal. José tiene un ejemplo ahí muy bonito, amados hermanos, de quedarse callado ante lo injusto. Él no merecía ni la cisterna, ni ser vendido, mucho menos ser asesinado. Nada de esas cosas lo merecía. Era un buen hijo, era un hijo obediente, era un hijo que obedecía y amaba a Dios, pero le tocó callarse ante la injusticia. Tremendo, amados hermanos, ¿cierto? Yo lo tomo para mi vida en esta mañana, de que debemos aprender a silenciarnos y soportar tribulaciones en el nombre del Señor. No es fácil. Un acto de amor. Gracias, hermano. Amén. Pásese al capítulo 39, mi amado hermano. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Capítulo 39, por favor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió.
Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Segundo jefe, ya no era Potifar. La mujer lo calumnió, inventó una mentira y lo hizo colocar preso por el simple hecho de no querer acostarse con ella. Lo envió a la cárcel y ella sabía que ese era el destino. Miremos el versículo 1 de esto que acabamos de leer. Miremos ahí, dice que José fue comprado por un hombre de allí, de Egipto, por un precio no es revelado, ¿cierto? Ahí no está el precio comprado. ¿En cuánto lo vendieron? En 20. Tuvo que haber sido por más dinero para poder ganar algo. Los ismaelitas eran negociantes y traficaban con personas. Ya sus hermanos lo odiaban, lo habían alejado de su papá, lo habían vendido a un grupo de ismaelitas. Ahora lo había comprado Potifar, ¿cierto que sí? Lo había comprado él. Y estaba en ese lugar gobernando, Dios prosperaba. Pero después de estar todo tan bien, viene la tentación con esta mujer y con mentiras y calumnias es llevado a la cárcel. Segundo jefe, Potifar primero, luego el jefe de la cárcel era el jefe ahora de José. Usted está escuchando esta historia y es triste para José, es fuerte para José. Imagínense que nos pasara eso a alguno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo José? ¿Qué entendemos que hizo José? ¿Saben? José no intentó ni huir, ni tampoco intentó acabar con su vida. Por ninguna parte dice que intentó volarse de lo que le tocó, ni tampoco intentó suicidarse. Y hoy en día la gente cree que un escape para su vida es suicidarse, que eso es huir de los problemas que hay. Yo espero que en este lugar no haya nadie que haya pensado en quitarse la vida, ni que lo haya después, ni que lo haya intentado. José pasó por muchas aflicciones, por muchas situaciones, pero hay algo importante en la historia de José. Él permaneció firme en el Señor, pegado de la mano de Dios, y todo lo que hacía hasta dentro de la cárcel era prosperado. No hay motivos, amados hermanos, para tomar una decisión en contra de nuestra propia vida. Y pocas veces hablamos de esto en la iglesia, ¿saben? No habla suicidio. No, ¿quién podría? Lo hemos vivido dentro de nosotros, lo hemos sabido. Y es muy duro, muy fuerte. Incluso existe el dilema y las discusiones de que si la persona que se suicida puede salvarse o no puede salvarse en el Señor. El Señor sabe la respuesta. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos en una prédica un muchacho que se lanzó de un puente en San Francisco y quedó vivo, todo fracturado pero vivo? Y él dice que apenas se soltó de la baranda del puente, se arrepintió. Y el Señor tenía un propósito con él. Hoy todavía predica por todo lugar a los jóvenes y les cuenta: el suicidio no es una salida, el suicidio no es una solución.
Yo creo, amados hermanos, que es necesario a través de la historia de José recordar que Dios es nuestro creador. Dios es nuestro formador. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre? Que dice, te alabo. ¿Por qué? Ahí dice, porque maravillosas, asombrosas, hermosas, formidables, gracias, son tus obras. Cuando está hablando de eso, no solamente está hablando de la naturaleza alrededor, está hablando formidable, maravilloso, hermoso, es lo que tú hiciste conmigo también. Señor, gracias. Qué privilegio vivir. Qué privilegio hoy respirar, amado hermano. Si usted ha tenido pensamientos de esos, de que usted tiene que acabar con su vida para escapar de lo que está viviendo, sintiendo, o le están haciendo creer las personas que le hablan alrededor, o espíritus malignos, usted está equivocado. Ponga sus manos en el Señor. Vivir con el Señor es maravilloso. José amaba a Dios. Y José, estando esclavo en casa de Potifar, porque ahí dice, no dice con el jefe Potifar, no dice que le pagaban un salario. ¿Él qué era? Esclavo, dice su amo Potifar. Esclavo. Luego preso. Y seguía firme en el Señor. A nosotros nos corresponde esa firmeza en Dios. Y Él provee el gozo cuando somos firmes en el Señor. Yo alabo al Señor en esta mañana porque Él se quedó, José se quedó para enfrentar lo que venía. Se quedó ahí firme en el Señor y siguió adelante. No sé cuándo venga lo que Dios quiere para mí, lo bueno para mí, pero yo me voy a mantener firme en el Señor. Versículos 2 al 4, amados hermanos, ahí usted mire su Biblia, versículos 2 al 4. También la palabra de Dios ahí indica, mire lo que dice, mas Jehová estaba con José, fue varón que próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, note que el mismo Potifar notó que Dios, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, estaba con José. O sea, transmitió su creencia y el poder de Dios a través de lo que hacía José. Y estaba esclavo. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Se mantuvo firme en el Señor, sirviendo a un amo esclavista de aquella época, sabiendo que su verdadero jefe no era Potifar, sino era ¿quién? Era Dios. Usted hoy puede estar en una condición difícil, en su casa, en su trabajo. Puede tener personas que abusan de usted, jefes, personas de su familia, a veces no hay uno que otro abusivo, no ha de faltar. Y el Señor dice, usted manténgase firme, porque el jefe soy yo, dice Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios. Qué difícil. Y usted, sí, amén. Es difícil. Porque puede haber cosas injustas, lo decíamos ahora, que estén pasando. Cosas duras de vivir. Pero recuerde que el jefe es Dios. Lo apropia, mi amado hermano. Su jefe no es su marido, su jefe no es su esposa, su jefe no es su digamos, jefe de trabajo, sino el que manda, el que determina las cosas en mi vida es el Señor. Su jefe no es ni siquiera la empresa que lo contrató, su jefe es el Señor. Entienda eso. Viva, trabaje, haga todos los días lo que tiene que hacer como para el Señor. No para usted,
no para un jefe acá, no para una empresa. Hágalo para el Señor. Amén, amados hermanos. Que Dios bendiga las empresas donde ustedes trabajan, amados hermanos. Que Dios bendiga los negocios que ustedes tienen. Que Dios bendiga los emprendimientos que ustedes han soñado. Que Dios bendiga la labor de sus manos. Siempre y cuando usted esté en el Señor. Todo lo primero que le dije se borra si usted no está en el Señor. Como, sí, amén, amén. Amén. Pasito. Porque es difícil hacerlo. Es complicado. Pero el Señor nos pide que lo hagamos, amados hermanos. Y yo le invito para que hoy seamos así, mucho más firmes. Ahora, no es decir que Jehová estaba con José, porque sí, porque a José le tocó algo especial. Jehová estaba con José, no porque tuviese una nube especial sobre él o una aureola especial sobre él, sino porque José era obediente a Dios. Es que esa fue la diferencia. Dios conoce los corazones y conoce los actos de cada uno de nosotros. Y así como Él nos bendice y nos ayuda, también Él revisa qué tan obedientes somos. Entonces hagamos la calificación. Del 1 al 10, qué tan obedientes somos. Póngase un número usted ahí en silencio para que los demás no le escuchen y de pronto le da pena. Póngase también una calificación del 1 al 10 en cuanto a su oído abierto ante las ordenanzas de Dios. ¿Qué tanto usted escucha las ordenanzas de Dios? ¿Qué tanto usted pone en práctica lo que aprende cuando viene aquí a la iglesia, cuando lee la palabra del Señor, cuando alguien le da un consejo bíblico? Lo apropia, lo hace, califíquese de 1 a 10. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros importante, amados hermanos, y no me gusta mucho que usted piense que cuando predicamos acá le estamos señalando a usted. Yo estoy hablando por mí, le comparto lo que el Señor me ha enseñado a mí y yo le puedo compartir de eso. Humildemente tenemos que aceptar la realidad que Dios nos muestra. Mis amados hermanos, la diferencia en José era esa obediencia. Entonces, ¿qué hizo José en estos versículos? Se mantuvo dirigido por Dios, sabía y declaraba que su jefe era Jehová. Eso fue lo que hizo José. Amén, amados hermanos. Versículos que siguen, 5 y 6. José persistió y perseveró. Dos cosas diferentes. La prosperidad en esa historia, en el caso de Potifar, ¿para quién era? ¿Para José o para Potifar? ¿Para quién? Pues para Potifar. José no era dueño de nada, no que era esclavo. Pero dice que todo lo que hacía José era prosperado. Pero todo como él lo hacía para Dios, por añadidura bendijo y prosperó a Potifar. Mire lo bueno que es servir al Señor. Y todavía Dios no le está diciendo, José, Potifar le va a dejar la herencia a usted. No. José, trabaje duro que en algún momento todo esto yo mando a matar a Potifar y le dejo todo a usted. No. Todo él lo hacía para Dios. Prosperaba Potifar, no José. José solamente era colocado en un lugar alto de autoridad porque lo colocó como gobernante de su casa. José tenía autoridad dentro de su casa, pero nada de lo que había allí era de José. Dice no solamente que su casa prosperaba, sino también sus campos afuera, porque recuerden que la economía de aquella época era de agricultura, ganadería. Eso era lo que generaba riqueza para la época. Por lo tanto, entonces Potifar tenía cultivos, tenía sembrados, tenía animales. Y dice que el Señor prosperaba tanto la casa como el campo, la propiedad que tenía Potifar. Qué importante entonces ver que aunque no ganaba nada José, en realidad no tenía dinero adquirido, él seguía manteniéndose firme en el Señor. ¿Cierto que sí, mi amado hermano? ¿Usted cómo la ve para ese reto? Trabaje duro para el Señor.
Hágale firme para el Señor. De todo lo que tiene para el Señor. Dedique su vida al Señor. No va a recibir un peso. ¿Amén o no amén? ¿Qué? ¿Cómo? Es difícil. Pero el Señor pide que lo hagamos. No pidan nada en retribución. El Señor en el momento adecuado, de la forma correspondiente, le dará lo que necesita y más de lo que necesita. ¿Alguien recuerda, acá en este paréntesis, la edad de José cuando asumió como el segundo al mando en Egipto? ¿Cuántos? 30 años, muy bien, Pipe. Pipe sí sabe. 30 años. 13 años duró José para poder cambiar su condición de vida. 13 años. Eso es bastante. Esclavo, metido en la cárcel, con un montón de injusticias, 13 años. Ahora usted dirá, no, yo llevo más que José. Yo llevo 50 ya, 40, 10, 20, 30, los que sean. Es que el Señor es el que sabe cuándo. José sabía a los cuántos años iba a ser nombrado el segundo en Egipto. Es más, ¿sabía que iba a ser nombrado segundo en Egipto? No. Dios no le prometió, vea, José, en un sueño te va a revelar que en 13 años tú vas a ser el segundo más importante en Egipto. Entonces mantente firme que en 13 años usted sabría eso, cuánto tiene que aguantar y esperaría. Pero el Señor le dijo, nada, hágale, manténgase ahí. Confía en mí. Mi voluntad es buena, agradable, perfecta. Nosotros repetimos harto ese versículo, ¿cierto, amados hermanos? Nos gusta mucho ese versículo. Aplicarlo es un poco más complejo. La voluntad de Dios cuando estamos enfermos es buena, agradable, perfecta. La voluntad de Dios cuando estamos en problemas económicos es buena, agradable, perfecta. La voluntad de Dios cuando nosotros tenemos alguna aflicción en nuestra vida es buena, agradable, perfecta. Sigue siendo el Señor con su voluntad buena, agradable y perfecta. No cambia eso. Que cuando nos vamos a sanar de la enfermedad, Dios sabe, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando el Señor nos va a dar el dinero que necesitamos porque estamos urgidos y tenemos problemas, no sé, el Señor lo dará y de la forma que Él quiera, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que perdió un trabajo. Si es consecuencia de que usted no trabajaba bien y llegaba tarde, pues usted tiene que entender que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta y que le está enseñando que tiene que llegar temprano y trabajar mejor. Entonces, en el próximo trabajo que el Señor le va a proveer, usted tiene que llegar más temprano y trabajar mejor. Sigue siendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Que usted estaba cansado en su trabajo, estoy aburrido, no sé qué, ya no encuentro sentido a la vida, estoy cansado, ya agotado. Voy a dejar descansar unos buenos días, unos mesecillos, descanse. Estoy desesperado ahora en la casa, no sé qué hacer. Pero no estaba aburrido el trabajo. Dios enseña cosas a través de lo que sucede. ¿Cuánto aprendió José, amados hermanos? Esclavo, preso, de todo. En esa calumnia de esa mujer, en ese invento de esa mujer, ¿cuánto aprendió José? ¿Usted cree que él necesitaba pasar por esa escuela siendo un niño de 17 años, un jovencito, para poder asumir a los 30 el reinado que tuvo por debajo de Faraón? Claro. Si él no hubiera pasado por la administración de la casa de Potifar, por la administración de la cárcel, él no había estado preparado para poder reinar en Egipto. ¿Sí ve? ¿Qué tal que usted ahorita entonces el Señor lo esté formando para algo importante? Yo creo que así es, amado hermano. Todo lo que pasa incluso es para que usted aprenda a administrar su casa, para que aprenda a administrar su propia vida, sus trabajos, negocio, lo que sea. Pero importante y más allá de cualquier negocio y cualquier cosa material
el Señor lo está preparando para que su vida espiritual, su vida delante del Señor sea correcta. Todo lo que pasa en nuestras vidas es una enseñanza para que nos aferremos más al Señor, para que estemos más cerca a Él. Nosotros no estamos cerca al Señor solamente cuando nos vienen las cosas buenas. Estamos cerca al Señor en todo tiempo, en las que nos parecen malas, las no tan buenas y las buenas. En todo tiempo estamos con el Señor. Versículo 7 al 9, mis amados hermanos. Vamos a ir avanzando, nos quedan unos pocos minutos. Si usted está cansado, estírese ahí, por favor, haga el último esfuerzo. Vamos a terminar de estudiar este capítulo. Versículos 7 al 9 es muy importante. Más o menos cuando la mujer empezó a insistirle a José que se acostara con ella, José podía tener de 20 a 24, 25 años, por ahí, en ese rango de edad. Dice la palabra de Dios que José era feo, era maluco. ¿Qué dice? ¿Qué dicen las chicas? Hermoso, dicen, sí. Era muy bonito el José. Dice que era un hombre hermoso parecer. Un tipo pintoso, bien presentado, joven, vigoroso, hacía ejercicio, trabajaba todos los días haciendo cosas físicas. El tipo, mejor dicho, ¿cierto? Muy bonito el José. Mala gracia de Dios, se le hermoseaba el rostro, yo me imagino. Y viene esta señora, ¿sí? Claro, vio al chino, al colágeno, dijo, aquí fue. La señora ya era de mayor edad, ya era mayor, tenía un poco más madura, porque Potifar podía ser más o menos, según la historia, podía tener una edad de unos 50 años por ahí. La mujer podía estar cercana a esa edad de Potifar. Entonces, nótese que la tentación para la mujer y la tentación para José no era cualquier tentación. ¿Qué hizo José? Respetó los límites del otro, tanto de Potifar como de la misma mujer, pero aparte de respetar los límites, ¿sabe qué tuvo? Dominio propio. Eso no fue fácil para José. Yo con 22 años, ¿sí? Alborotado joven, ¿sí? Vigoroso en su plena juventud, con una cuarentona que me habla al oído todos los días, llena de plata, ¿sí? ¿Cómo es que le dicen ahora a la Sugar Mami? Llamándolo. Hoy en día se ve eso mucho. Muchísimo. Por posición, dinero. Pero un muchacho de 20 años, 22 años, que sabe respetarse a sí mismo, porque él sabía que pecar era irrespetar. Pecar, dice él, contra Dios. Más abajo le dice, si yo hago eso, yo peco contra Dios, dice. Ni siquiera estaba pensando todo en el sentido de Potifar. Él dijo, aparte que engaño a mi jefe de acá, yo peco contra Dios. Uy, mis amados hermanos, yo creo que a José le sabía amargo entrar a esa casa todos los días. Que esa señora todos los días, dice ahí, en el oído le hablaba, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. No dice que fue una vez, dice que fueron muchas veces. ¿Cuántos días dice que lo estaba haciendo? Todos los días, cada día, dice ahí. Y dígale, y dígale, y dígale, y dígale. Así son las tentaciones, amados hermanos. Es una adicción, puede ser una adicción sexual, puede ser una adicción de vicios como drogas, alcohol, mentiras, cualquier tipo de pecado puede ser una adicción, un pecado arraigado que es constante. Y todos los días Satanás está colocándole a usted esa voz que susurra como la mujer de Potifar, acuéstate conmigo. Olvídese que fue la mujer de Potifar, fue Satanás a su oído diciéndole, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo.
El pecado es acostarse con Satanás. Acuéstate conmigo, dice Satanás. Todos los días, dice ahí. José respetó los límites con Dios, con su jefe, y hasta le respetó a esa mujer que insinuaba lo que no debía hacer. José sabía que no tenía que hacerlo. Nótese que había una claridad en José que pocos tenemos, y es que él no traicionó ahí en esa decisión a nadie. No traicionó ni siquiera a la propia señora que le estaba incitando. Si José era dependiente de Dios y se hubiera acostado con esa señora, había traicionado a Dios, a Potifar, a la misma señora, porque él se supone que estaba hablando que era de Dios, y esa señora nunca se iba a poder arrepentir, pensémoslo en estos tiempos, y adicional se había irrespetado o traicionado a sí mismo. Mis amados hermanos, José respetó los límites del otro y tuvo dominio propio. Les invito, mis amados hermanos, que reflexionemos en eso. Respetemos a los demás. Tengamos cuidado, incluso cómo hablamos, cómo pensamos de los demás. ¿Qué hacemos cuando estamos cerca a los demás? ¿Qué reacción tenemos cuando alguien nos propone algo que es indebido? O incluso, ¿cómo tenemos que controlarnos para no proponerle a alguien algo indebido? Tal que pasar aquí en la iglesia, entonces, alguna hermana por ahí, solterona, se le acerca a un hermano casado y le dice, hagámosle, acostémonos. ¿Puede pasar? Claro, puede pasar. No, pero como yo voy los domingos allá ya me dijeron que no. Yo ya tengo eso claro. Pero es que una cosa es usted hablar aquí de la historia de la mujer de Potifar hablando, y otra cosa es que a usted le hablen al oído. Donde tiene usted que resistir y ser firme. ¿Cuántas propuestas puede haber? Cualquiera de nosotros, aunque crea estar firme, tenga cuidado, se puede caer. ¿Cierto, amado hermano? Muy bien. Bien hasta ahí, mis hermanos. ¿Me regalan otros minuticos? Bueno, allá el reloj dice que faltan 5. Me voy a tomar como 7, 8. No se vayan a estresar, mis hermanos. Versículos 10 al 12. Una cosa más que hizo José. Resistió la tentación muchos días. Muchos días. Fue un hombre resistente. Estábamos hablando, ella le hablaba todos los días. Pero voy a colocarlo desde esta óptica, desde este punto de vista. Su marido llega a su casa sin ropa, en boxer. Es que estaba allí en la casa una amiga y me quitó la ropa. Y yo llegué aquí, mire, ayúdeme, estoy aquí en boxer. ¿Sí? Le pregunto, amada hermana, ¿usted le creería? José quedó totalmente desarmado, o sea, nadie le iba a creer que a una mujer le ha quitado la ropa, le ha arrancado la ropa. Piense por un momento, José era el jefe de la casa. O sea, todas las personas que estaban ahí en la casa sirviendo y trabajando en el campo y ahí en la casa, eran subalternos de José en ese momento. Y él quedó mal y nadie le creyó, porque la que estaba hablando era la mujer del jefe, del dueño, y nadie le creyó, ni sus subalternos, mucho menos Potifar, que no estaba. Él estaba súper tranquilo por allá en algún viaje, en algún trabajo, y vino y le dijo, mire, este me quería violar, aquí me dejó la ropa tirada, y yo porque me le volé, y aquí quedó la ropa tirada. Y él diciendo por allá, no, ella fue la que me quitó la ropa. ¿A quién le creería? Complejo, ¿cierto? Mire la posición de José. Entonces José en esto nos enseña también
que la resistencia a la tentación puede generar mentiras, calumnias, puede generar mal concepto de otras personas. Lo voy a colocar así en simples palabras. En el mundo secular, si viene una chica y le pide a un chico de 17, 20 años, solteros, le dice, camine, vamos a pasarla rico, vamos para un lugar más solo, vamos a tener relaciones. Dice, no, qué pena, señorita, usted puede ser muy bonita y todo, pero yo no puedo, porque yo soy hijo de Dios y debo resistir las tentaciones, porque eso se llama fornicación y no puedo. ¿A qué va? Usted es gay. Así lo responde, literal. ¿Qué va? Literalmente, eso es una presión y se lo digo a los chicos constantemente, eso es presión social. Y los amigos que saben que usted está ahí con la muchacha, ¿y qué? ¿Cómo le fue? ¿Qué le hizo? No sé qué. ¿No le hizo nada? Ah, no, usted es súper reggae. Mis cuñados se ríen porque yo digo reggae. Estoy hablándolo escuetamente, así sucede. Hay presión social hasta en eso. ¿Con cuántas se ha acostado usted? Ah, el más Chayampancracio es el que más se acuesta con mujeres. Ese es el más. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo con asombro y dolor, las chicas también cuentan a sus otras amigas con cuántos se han acostado. O hasta con cuántas y cuántos con cuántos también. Porque ahora es moda probar de todo. Resistir la tentación es algo que el Señor nos pide porque trae a nuestras vidas aprendizaje, bendición y más fortaleza para poder afrontar lo que viene. Mis amados hermanos, yo les invito y el Espíritu Santo me invita a mí también a que resistamos la tentación. Le invito, amado hermano, para que en esta mañana haga un compromiso con el Señor. Resista la tentación. Yo quisiera hoy reivindicar incluso la palabra de los varones en esta mañana. ¿Están los varones acá? ¿Que hay varones? Sí, varios varones acá. Que sus esposas le crean lo que usted le cuenta. Que si usted llega en boxer a la casa y le dicen, me arrancaron la ropa, le crean. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Las mujeres se ríen porque nunca creerían eso, pero bueno. No me hagan hablar por allá el fruto prohibido del Edén y eso, hermanas. Pero que en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nosotros los varones sea palabra de honor. La palabra de José fue palabra de honor. Él dijo, no lo hice, yo no fui, así se haya quedado la ropa. Y toda la evidencia indicaba que él lo había hecho. Pero Dios sí sabía qué es lo que había pasado. Y él traería la justicia, unos años más, pero trajo justicia. Amén, amados hermanos. Versículo 13 al 18. Rápidamente, mis amados hermanos, quedan unos pocos versículos. José, ¿qué hizo? No vengarse o amenazar por la calumnia. Él era el jefe de todos, como le decía, de esa casa. Él no sucumbió a la tentación, por eso fue enviado a la cárcel con mentiras. Pero cuando llegó Potifar, o enfrente de la misma mujer, o enfrente de sus empleados, él no armó sindicato. Él no se puso a decir, es una mentirosa esta vieja, no sé qué, mire, ella fue, allá hay unas cámaras, bajen las cámaras y ahí miren. Él no armó nada, no dijo nada. Él sabía a quién le servía y qué había hecho. ¿Tomó venganza? Cuando él fue segundo en Egipto, después, a los años, ¿qué hizo? ¿Mandó matar a Potifar? ¿Y a la vieja esa también? No. ¿Sí vio que no? Tenía un corazón limpio delante del Señor. Sabía que lo que estaba pasando era aprendizaje para él. Sabía que era algo bueno, a pesar de que dolía.
Eso es bueno. ¿Tiene problemas ahorita? ¿Tiene situaciones difíciles? Eso es bueno, agradezcale al Señor. Aprenda lo que tiene que aprender. Lo digo por mí, lo digo por usted. Está pasando algo ahorita bien difícil en su vida. Las cosas no son como usted esperaba. Dios le está enseñando algo. Que alguien lo atacó y le hizo daño. ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a pegarle un golpe? ¿Ir a llenarlo de improperios y palabras soeces? ¿Orar para que el Señor descienda fuego del cielo y lo consuma? No. Bendecimos a los que nos maldicen. No nos vengamos nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. De Él es la venganza, no mía. Y yo le diría, ni siquiera ore porque el Señor tome venganza por usted. Es un pensamiento muy impersonal. La palabra, usted puede decir, Señor, venga tú mi causa, claro, lógicamente. Pero yo no le estoy deseando mal al otro. Ojalá esa persona se arrepienta. Conozca al Señor Jesucristo. Oremos por los que nos han hecho daño. Y si yo soy el que ha hecho daño, pido perdón y le pido al Señor que le dé el corazón a esa persona de perdonarme. Que me regale el perdón también de lo que yo hice. Versículos 19 y 20, amados hermanos. ¿Qué merecía José? Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Un premio o un castigo? Él merecía un premio por lo que hizo de ser leal con Potifar y no aceptar dormir con la mujer de Potifar, o merecía un castigo. ¿Qué merecía él? Un premio. ¿Qué merecía aquella mujer? Ser castigada, ¿cierto que sí? Pero se invirtieron los papeles, cambiaron las cosas. Qué tremendo. Para José hubo un castigo fuerte, ir a la cárcel. Para la mujer, siguió en su casa como si nada hubiese pasado. No hubo ningún tipo de castigo en ese momento. Por eso tenemos que aprender a dejar todo en manos del Señor. Si Dios le dice, que oiga esto, si Dios le dice que obedezca, que haga las cosas bien, pero apenas usted las haga, va a ser llevado a la cárcel, ¿usted lo haría? ¿O usted diría, no, pues si voy a ir a la cárcel, pues yo me comporto mal, si voy a ir a dar allá? ¿Quién da el castigo y quién da el premio? El Señor. Pareciera que hubiese salido castigado José por hacer algo bueno, pero era una prueba más que tenía José que pasar. El premio vendría después. Entonces, uy, pero preciso ahora que me estoy poniendo a leer la palabra de Dios, preciso ahora que estoy tratando de estar más firme en el Señor, mire lo que me está pasando. Nunca me había pasado, pero me acerco a Dios y vienen los problemas. No sé si a alguno le ha pasado eso. El Señor necesita que usted esté firme en Él en todo tiempo. Y si le está pasando algo fuerte, manténgase más firme en Él. La respuesta y el premio vendrá cuando el Señor decida. Ahora le aseguro algo, el premio más grande ya lo recibimos. El regalo más grande ya lo recibimos. La salvación de nuestro Señor Jesucristo. Trabaje, sirva, esté firme, no porque el Señor le deba algo, sino porque yo le debo todo al Señor. Yo me debo a Él. Trabaje por gratitud, sirva por gratitud, amado hermano. Versículos 21 y 23. José era, del 21 al 23, José era el mismo en todo lugar donde era llevado. Fue el mismo en la casa de Potifar, fue el mismo en la cárcel. José no cambió, fue la misma persona. Los resultados fueron los mismos. Dice al principio, Potifar estaba despreocupado de su casa, solo se preocupaba por ir a comer, no más. En la cárcel, ¿qué pasó con el el jefe de la cárcel? Se fue de vacaciones, tranquilo. Estaba relajado porque José, dice, todo lo que pasaba en la cárcel era hecho por José. Él estaba tranquilo.
No se preocupaba de absolutamente nada. Pero al colocar este panorama, José podía haber llegado a la cárcel y en su depresión y su tristeza de haber sido vendido por los hermanos, de haber estado esclavo, ahora esta calumnia de esta mujer, llegar a la cárcel, se había podido acostar a dormir ahí en su celda, tirado en el piso, amarrado ahí y echarse a morir. ¿Cierto que sí? Él había podido hacer eso. Y creo que más de uno de nosotros tal vez lo haría. No, ya, o sea, yo no voy a salir de aquí nunca, o sea, cada vez peor voy. Cada vez estoy más mal. Y ahí sí nos volvemos personas que se vuelven víctimas. José nunca se victimizó. Él siguió trabajando, demostrando que era hijo de Dios, demostrando quién era. Ahí sí nosotros a veces solemos, la verdad, echarnos a morir, quejarnos día y noche de todo lo que nos pasa. Pablo Remalas nos queda en pañales, que es la nube va sobre mí. El pastor Ordóñez, ¿cierto? ¿Se han escuchado? Mejor dicho, cayó un trueno y le podía caer a 50 millones de personas y me cayó a mí. Un relámpago cayó a mí. Y ahí sí, entonces somos las víctimas que dicen en las redes, ¿no? La víctima. ¿Seré yo así? José no lo hizo. José se paró firme a trabajar. José no mantenía desocupado. Y una de las formas en que podemos mantenernos firmes en el Señor es mantener ocupada la mente, mantener ocupado nuestras manos, nuestros pies, haciendo cosas buenas que produzcan, ser productivos. Nosotros nos debemos al Señor 100%, pero no somos víctimas para nada. Nosotros debemos ser incluso para otros quienes proveen sus vacaciones. Ayudamos a los demás. Vea, José fue a las vacaciones de Potifar y las vacaciones del jefe de la cárcel. Fue el que los hizo descansar a ellos y él asumió la carga. Usted y yo somos llamados a eso, a asumir la carga de los otros. Sobrellevad las cargas, dice la palabra de Dios. Sobrellévenlas, es decir, ya el otro está cargado, ayúdelo a cargar su carga. Y hay un tercero, que es el que pone su carga sobre los hombros, la suya y la del compañero, y es el Señor Jesucristo. Traigan sus cargas sobre mí. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hallarán descanso. Pero necesitamos, amados hermanos, en esta mañana pensar, ¿qué hizo José? Muchas cosas buenas, muchos ejemplos buenos. Usted y yo necesitamos ser así. Los ejemplos bíblicos son relevantes, amados hermanos. Son importantísimos. Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Desde niños, los niños que están recibiendo clase acá, ven historietas, películas, videos, canciones. Dejemos que los niños vengan. Si usted no está trayendo a sus niños, tráigalos a la escuela dominical. Si no está trayendo a sus jóvenes a escuchar palabra, tráigalos a reunión de jóvenes. Cómprale una Biblia a sus hijos. Enséñele los ejemplos bíblicos. Nosotros que tenemos colección de Biblias, 5, 6 Biblias, 10 Biblias, ¿cierto? En la casa. Muchos tenemos la oportunidad de tener varias. Usémoslas. Están haciendo peso ahí en la plancha. Usemos la palabra de Dios como un ejemplo verdadero. ¿Qué ejemplo el de José, cierto, amados hermanos? Esperar premios del Señor puede ser un enfoque importante para su ánimo, pero el Señor sabe los tiempos en que eso va a llegar. No se apresure, es el Señor el que decide. José le tocó 13 años. Si a usted y a mí nos toca 50, 60, 80, bienvenido sea, es el Señor el que determina los tiempos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estar firmes en el Señor. Mi prédica hoy no puede volverse
una doctrina. Yo no podría decirle, es que usted tiene que mantenerse firme 13 años para que Dios lo bendiga y lo ponga aquí de vicepresidente en Colombia. Sería algo falso. Pero sí le puedo decir de todo corazón que sea valiente, que afronte lo que venga, que lo intente, que Dios le va a ayudar a soportar lo que venga, amado hermano. Y así venga la mujer de Potifar o un muchacho de hermoso parecer, amadas hermanas, y lo tiente, usted va a poder permanecer en el Señor. Cualquier cosa que venga que a usted le guste, le llame la atención, el Señor le va a permitir soportarlo. Así le esté susurrando todos los días al oído cosas, usted va a poder soportarlo. ¿Qué son 50 años de tribulación aquí? Si tenemos toda una eternidad para disfrutar con el Señor. ¿Qué son 13 años de esclavitud o de cárcel? Si podemos disfrutar una eternidad con el Señor, amados hermanos. Segunda de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, dice Pablo, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está corriendo libre en los corazones de todos nosotros y hay que llevarla a las demás personas. Fuimos llamados a ser soldados, mis hermanos, a ser fuertes, a ser guerreros, que sufren penalidades, que sufren aflicciones. Hago una pregunta para finalizar y que usted medite. ¿Por qué entonces hoy estás asustado o deprimido, triste, abatido, angustiado? Cuando están llegando penalidades a tu vida. Trabaja con gozo, con dignidad. Haz esfuerzos. Honra a aquel que lo llena todo en todo, al Señor. Y es necesario, mis amados hermanos, que tomemos este ejemplo de José. ¿Quién se va hoy meditando en los ejemplos de José? ¿Sí? ¿Usted va meditando? Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos un momento allí. Cierre sus ojos allí, vamos a orar al Señor y finalizar.
Señor, hoy encontramos nuestro lugar en ti. Queremos seguir el ejemplo tuyo, Señor Jesucristo, el ejemplo de los personajes bíblicos que nos has dejado, hermanos que han sido de gran bendición para todos nosotros. Señor, gracias por tu palabra que es perfecta, es buena. Y con tu Espíritu Santo penetra en nosotros hasta lo más profundo. Quiero rogarte por cada hermano en este lugar, en esta mañana, Señor. Por cada persona que ha venido aquí a este lugar, que tú toques su corazón, que lo bendigas, que lo ayudes, que le des discernimiento, Señor. Cambia nuestros hábitos, cambia nuestras maneras por aquellas que te agraden, por aquellas que te gusten a ti, Señor bendito y poderoso. Hoy te rogamos, Señor, que tú hagas una obra espléndida, maravillosa, sobrenatural sobre la vida de cada uno de tus hijos, de los que estamos aquí. Señor bendito, gracias por el ejemplo de José. Gracias, Señor, por darnos tantas cosas buenas en esta vida, que aunque para nosotros sean difíciles, amargas en algún momento, tienen un premio maravilloso y es una eternidad contigo. Te damos muchas gracias, Señor maravilloso, por esta mañana. Bendice a cada hermano aquí, llévalo con bien a su casa. Que esta semana sea de bendición. Toca sus corazones, haz milagros, Señor. Renueva fuerzas, provee lo que necesitan mis hermanos. Gracias, Señor bendito, por todo lo que tú nos das ahora en esta mañana. Te agradecemos por todas las donaciones que van a ir hacia Córdoba, Señor. Bendice cada cosa y que sea multiplicado todo lo que vamos a donar desde nuestro corazón. Llévalo con bien a ese lugar, que pueda ser repartido a quien lo necesite. Y realmente, Señor, sirva de algo para consolar a aquellos hermanos. Gracias, Señor, porque de todo lo que tú nos das colocamos algo para tu obra. Te agradecemos por tanta abundancia en nuestras vidas. Gracias, Señor bendito, por nuestro Señor Jesucristo, Padre, porque lo entregaste por amor a nosotros. Gracias a ti, Señor Jesucristo, por haber entregado tu vida en obediencia, por amor a nosotros. Gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo aquí con nosotros. No nos has dejado solos, nos has dejado en tu mejor compañía. Te damos muchas gracias en esta mañana. Exaltamos tu nombre. Te alabamos, Señor Jesucristo, por lo que has hecho, por lo que eres y lo que serás. Esperamos tu venida, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.